Romanos capítulo 8. Y vamos a buscar una vez más los versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Y dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios Abba, Padre. Por el contexto de nuestro país, pareciera que nosotros le digamos a Dios Padre, para algunos dirían, ¿cuál es la sorpresa? O sea, ¿qué es el privilegio aquí? ¿Por qué? Porque conocemos a muchos que podrían recitarnos de memoria la oración que llamamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Llamar a Dios Padre es en verdad uno de los privilegios de lo que formalmente llamamos la doctrina de la adopción. En la adopción, por pura gracia y por su buena voluntad, Dios nos hace sus hijos. Él toma pecadores rebeldes y los hace sus amados hijos. Y ser adoptados ya es una bendición inefable, es decir, que nos debería costar expresar realmente qué hermoso y todo lo que conlleva el hecho de que seamos adoptados. Por eso hemos visto que algunos teólogos la han denominado la mayor bendición del Evangelio. Esa es la primera parte, ¿verdad? Es una gracia divina, somos hechos hijos de Dios. Y la segunda parte de nuestra definición, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Nos hace sus hijos y nosotros le podemos llamar Padre, es la manera en que resumimos, es la síntesis de lo que denominamos los privilegios al ser hechos parte de la familia. Por supuesto, nosotros no somos los primeros, no somos los cristianos del siglo XX, siglo XXI, los que empezamos a hablar del lenguaje de la adopción. Si hay algo hermoso de consultar los credos y las confesiones, es ver cómo los creyentes por los siglos han abrazado la doctrina de la adopción y usaban este lenguaje de familia, este lenguaje filial, Dios nuestro Padre. Y hemos visto que ellos enumeraron muchísimas bendiciones al ser adoptados. Nosotros que estamos estudiando la carta a los Romanos, estamos enfatizando dos de esos privilegios en este texto de Romanos 8, 14 al 17. El primero de ellos ya lo estudiamos, que es el espíritu de adopción. Aquellos que son adoptados como parte de la familia de Dios reciben el espíritu de adopción. Y argumentamos que podemos entender ese espíritu de adopción con E mayúscula. Es decir, recibimos el Espíritu Santo que Dios envía a nuestros corazones para que podamos clamar Abba, Padre. Ese es uno de los privilegios y es otro título para el Espíritu Santo. Abba, esto es, mi Padre, mi querido Padre, es una manera afectiva que nos habla de la confianza con la que podemos acercarnos a Dios y la intimidad que podemos tener con Él. Pero hay otro privilegio asociado con el Espíritu también que recibimos, y es que el Espíritu se convierte en nuestro segundo testigo que puede dar fe de que somos hijos de Dios. De hecho, uno de los comentarios que recibí luego del sermón del domingo anterior fue este: pastor, ¿y qué relevancia y qué importa nuestro testimonio? Es decir, yo entiendo que el Espíritu Santo de alguna manera testifique que somos hijos de Dios, pero ¿cuánto afecta que yo diga que soy cristiano, que mi espíritu pueda decir que yo también soy hijo de Dios? Bueno, mi respuesta fue la siguiente: importa
Claro que importa, porque de nuevo el testimonio bíblico es que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Recuerdan cuál fue una de las dificultades en ese supuesto juicio que se hizo contra nuestro Señor Jesús? Era el hecho de que no podían encontrar 2 testigos que coincidieran. Pasaban y uno decía una cosa y otro otra. Sería muy contradictorio que nosotros tuviéramos al Espíritu Santo dando testimonio de que somos hijos de Dios y nuestro espíritu dijera lo contrario. No eres hijo de Dios. No empatarían los testimonios. Sería incongruente. Claro está que a la par de un testigo como el Espíritu Santo, un testigo infalible, pareciera, ¿verdad?, como que el de nosotros no fuera relevante. Por supuesto, es secundario en importancia. Nuestro espíritu puede testificar porque el Espíritu Santo ayuda al nuestro para que diga lo mismo. Pero importa, porque cuando nosotros contristamos al espíritu de adopción, es cuando nos quedamos entonces con nuestro tambaleante sentir. Las dudas vienen. Y dudamos de que seamos hijos de Dios. O dudamos incluso de que Dios nos siga contando como parte de su familia. Nos llega a cruzar por la cabeza que el Señor pudiera expulsar a uno de los suyos. Pero qué bendito consuelo cuando al andar en el Espíritu y al utilizar los medios que Él nos ha dado, Él ayuda a nuestra alma a estar en sintonía con su testimonio y entonces podemos cantar cosas como estas. Lo sé, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. No obstante, hermanos, la adopción, como les dije, tiene tantos privilegios y tantas bendiciones que Romanos no nos deja de sorprender con este estilo de redacción que es como, pero espere, todavía hay más. No solamente hemos recibido el espíritu de adopción, y uno debería decir, pero ¿cómo? No solamente el Señor me recibe y me da su espíritu para que obre en mí, dé testimonio de que soy su espíritu. Hay más. Claro que hay más. Es necesario para nosotros que aunque tengamos una comprensión doctrinal de la adopción, que pidamos a Dios que entendamos más y más lo que ahora somos y lo que tenemos por la fe en Cristo cuando Él nos hizo sus hijos. Mis hermanos, ¿cuánto debe cambiar nuestro vivir cuando consideramos estas ricas y abundantes bendiciones? ¿Cuánto debemos considerar si hemos sido malagradecidos y desconsiderados? Y todavía más, si estamos siendo seducidos por las baratijas del mundo. Cuando ya todo lo tenemos en casa. Yo sé que en algún momento, ¿verdad?, siempre tiene que llegar cuando uno tiene que salir de casa. Pero es lo que todo padre, ¿verdad?, se tiene que preguntar cuando un hijo dice, papá, creo que ya es el momento. Para uno decirle, pero ¿qué le falta aquí? Todo lo tiene. En un sentido, nosotros como hijos de Dios nunca tendríamos que salir de casa, porque en el mundo nada vamos a encontrar. Porque precisamente este es el segundo privilegio que hoy vamos a estudiar, la herencia que nos aguarda. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Y lo vamos a considerar con 2 preguntas básicas. ¿Cuál es la herencia que tenemos como hijos de Dios? Y segundo, ¿cuál es la evidencia de que lo vamos a recibir? Tenemos una herencia y por otro lado, ¿cómo estoy seguro de que yo la voy a recibir? En primer lugar, ¿cuál es la herencia que tenemos como hijos de Dios? Cuando esa palabra viene a nosotros, herencia, ¿qué es lo que usualmente va a venir a nuestra mente? Si somos francos. Lo que estamos pensando es, alguien se murió y algo le dejó a alguien. ¿Verdad? Eso es tristemente el concepto tan reducido que tenemos de herencia. Peor aún son los que puedan estar haciendo números de que cuando se muera fulanito, ¿verdad?, espero que algo me quede. Pero hermanos, la herencia que tenemos como hijos de Dios va mucho más allá. Volvamos al versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Las Escrituras testifican en muchas partes de que como hijos de Dios nosotros tenemos una herencia, que Dios es un Dios que promete darnos algo. Recuerden un pasaje que con frecuencia cito, ¿verdad? Hebreos 11:6. Porque la fe no es solamente creer que hay un Dios, sino que es también galardonador de los que le buscan. Galardonar es dar algo, un premio, una recompensa. Desde Abraham nosotros vemos este patrón de una herencia prometida. A él y a su descendencia, en un contexto de pacto, Dios le prometió una tierra en particular. Y de hecho nosotros vimos que Pablo aludió a ello. Volvamos a Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4. Entonces estamos estudiando, somos herederos de Dios. Ya la carta de Romanos nos ha hablado de un concepto de herencia. ¿Qué se nos dijo en ese momento? Romanos 4, versículos 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y de hecho así fue en varias ocasiones. Por ejemplo, simplemente escuchen, Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 13:5. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O, si quieren buscar conmigo, Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículos 7 y 8. Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en adelante esto es lo que seguimos viendo en el libro de Génesis, ¿verdad? Dios le recuerda esta promesa a Abraham, luego se la recuerda a Isaac, luego a Jacob, y años más adelante, cuando se cumple lo que Dios dijo de que los descendientes de Abraham estarían cautivos en la tierra de Egipto, a través de Moisés. Moisés le dijo al pueblo, o bueno, el Señor primeramente le dijo a Moisés, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y vean cómo lo firma, yo Jehová. El Señor pone su nombre en juego cuando está diciendo, yo cumplo lo que prometo. ¿Y qué sucedió? Bueno, Dios cumplió. En efecto, los descendientes físicos de Abraham heredaron la tierra de Canaán. Dios cumplió. También sabemos luego lo que pasó más adelante. Por su propio pecado también luego fueron expulsados. Justamente es lo que estamos leyendo en las lecturas de la tarde en el libro de Jeremías. El Señor profetizó una y otra vez, por causa de sus pecados, ustedes irán a tierra extraña. Pero como vimos, Romanos 4 amplía para nosotros el alcance. A Abraham se le está diciendo en estos pasajes que hemos visto de Génesis que se le va a dar la tierra de Canaán. Pero Romanos 4 nos está diciendo a nosotros que él iba a ser heredero del mundo. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre una porción de tierra particular y ser heredero del mundo. Es mucho más grande, tiene más alcance. ¿Y por qué es esto importante? Porque el punto que vimos que se desarrolla en Romanos capítulo 4 es que los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes físicos de Abraham, sino que los hijos de Abraham lo son por la fe. Entonces la herencia de la que estamos hablando es una herencia también por fe y no es una herencia por el simple hecho de que usted pueda demostrar que sanguíneamente tiene alguna relación con descendientes físicos de Abraham y que se limite a una tierra particular en lo que antes fue Canaán. No, hermanos, nosotros por la fe
somos herederos del mundo. Pero no este mundo, un mundo mejor. Una tierra nueva y cielos nuevos. Una nueva creación, una creación que va a superar con creces. Piense en los lugares más hermosos que usted ha visto, a los que el Señor le ha permitido ir, ya sea en este país o en otras partes del mundo. Nos quedamos a veces boquiabiertos con esta creación que ya sufre las consecuencias de la caída, como estaremos viendo en Romanos 8. Y viene algo mejor. Un mundo mejor, una nueva creación. Nada se le comparará. Heredar la tierra como un todo, una nueva tierra. Las palabras de Cristo en los evangelios confirman que nosotros estamos pensando correctamente en ver la herencia en términos como este. Por ejemplo, cuando el Señor está dando las bienaventuranzas, Él nos dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán la tierra por heredad. Vean, Pablo todavía encontraba sentido en esas promesas de una tierra, pero de nuevo, no una tierra particular, sino una nueva creación. Por eso puede decir que también el mandamiento de honrar a padre y madre sigue siendo un mandamiento con promesa, porque vamos a heredar la tierra. En el día final, dice el Señor, el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una nueva creación en el reino de Dios. Nosotros no podemos perder de vista este aspecto de la herencia. Vean que el énfasis no era la tierra en sí mismo. ¿Qué era lo que hacía en particular que valiera la pena que el Señor cumpliera su palabra? Bueno, es que el pueblo del Señor iba a habitar en un lugar con la presencia de su Dios. Notaron cómo en Génesis 17 lo que le está diciendo, y yo estaré con ustedes y yo seré el Dios de tus descendientes. Eso vale la pena. Habitar donde Dios está y que Dios esté con nosotros. Una y otra vez Dios anunciaba que Él estaría en medio de la posesión. Por eso este patrón de Dios prometiendo un lugar en el cual Él va a estar con su pueblo y gobernando su pueblo, un autor lo ha resumido en términos que algunos habrán escuchado antes. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. A través de la Escritura vemos cómo esa promesa se nos va ampliando y definiendo cómo se llevó a cabo. Por eso, también es que notamos en otras partes de la palabra de Dios que este lenguaje de heredad de la tierra luego realmente se vuelve intercambiable con Dios. Y todavía a veces más asombroso. No solamente que se nos diga que nosotros heredamos a Dios, sino que nosotros somos la heredad de Dios. Especialmente esto ocurre con la tribu de Leví, ¿verdad? Cuando se estaba repartiendo la tierra, a la tribu de Leví no se le asignó una franja definida como se le hizo a las demás. ¿Por qué razón? Bueno, si quieren pueden buscar conmigo Números capítulo 18. Números 18. A ellos lo que se les dio fue como campos para cultivar y para tener ganado, pero como les digo, no había una porción que se dijera, esta es la tribu de Leví, ¿verdad? Ellos tenían simplemente lugares de habitación particulares. ¿Por qué? Números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el sacerdocio arónico, el sacerdocio de la tribu de Leví. Y Dios les está diciendo, más que una tierra, yo mismo soy su heredad. Más adelante en los Salmos tenemos a otro levita, a Asaf, que está reflexionando acerca de cómo los malos parecen prosperar. Él está con contradicción, está luchando en sus adentros. ¿Cómo parece que los malos prosperan? Pero hasta que entré en tu santuario y comprendí el fin de ellos, dijo Asaf, y entonces él dice, no, un momento,
esto no es la vida que vale la pena. Una vida sin Dios, por más que tengas en esta vida, no lo vale. Por eso Él pudo decir estas conocidas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 25. Este levita había comprendido que no hay nada como heredar a Dios mismo. Que podamos decir, como también tenemos ese lenguaje en el Salmo 16, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la porción que me ha tocado. En ese sentido, también podríamos decir que somos herederos de Dios, es decir, que heredamos a Dios mismo. Entonces, para saber que no estamos perdiendo el hilo, se nos está diciendo a nosotros que por razón de la adopción somos herederos de Dios. Estamos viendo que la Escritura nos habla de heredar un nuevo mundo, el reino de Dios, que heredamos a Dios mismo. Pero si nosotros queremos todavía hilar más fino, Romanos capítulo 8 tiene su atención en un aspecto particular de la herencia que nos toca. Entonces yo quiero que volvamos a Romanos capítulo 8. Porque toda herencia, ¿verdad? Para que sea herencia, tiene que ser futura, ¿verdad? Si ya la tengo, ya no sería, ya lo heredé, ¿verdad? Si yo todavía estoy esperando una herencia es porque hay todavía un elemento que estoy esperando. Podríamos decir que en un sentido ya tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, morando, que de hecho es como la garantía, el sello. ¿A qué apunta Romanos 8:17 cuando nos habla de la herencia? Leamos nuevamente. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y el final dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí es donde está señalando esta herencia en particular. Cristo, aunque como hijo de Dios, Cristo como Dios es el Hijo eterno, por generación, no por adopción. No obstante, en su encarnación, Él asumió nuestra naturaleza humana con sus debilidades, sin pecado, pero aún así con debilidades. Cristo se cansaba, Cristo tenía sed, Cristo padeció hambre, Cristo sufrió los azotes corporales, la corona de espinas. Se dormía. Era un hombre como nosotros, pero nunca pecó. Y cuando murió y resucitó, algo maravilloso ocurrió. Cristo conservó un cuerpo, pero ese cuerpo no era como el que tuvo antes. Seguía siendo el Señor, pero ese cuerpo era un cuerpo glorificado. Eso es profundo esto, hermanos, cuando uno lo considera. El Señor, en ese cuerpo glorificado, aún conservaba las marcas de los clavos y de la crucifixión. Y cuando Cristo resucitó, hay otro título que se abre. Cristo es ahora las primicias de los que resucitarán. Las primicias, es decir, el primer fruto, el anticipo de una gloriosa cosecha de la multitud redimida que corporalmente estará con Él, con cuerpos igualmente glorificados. Y ese es el punto que Pablo empieza a desarrollar más ampliamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Me pueden acompañar ahí? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pablo está declarando, este es el Evangelio, esta es la palabra que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está esencialmente vinculado el hecho de que las buenas noticias lo son porque hay resurrección de los muertos.
Y Pablo empieza a argumentar que si los muertos no resucitan, entonces nosotros como cristianos seríamos los más dignos de lástima en este mundo. Nuestra esperanza es vana. Pero ¿qué dice el versículo 19? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, ¿verdad? Esa es una interjección ahí, una conjunción, pero adversativa. O sea, un momento, no somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es impresionante, hermanos. Eso es lo que estábamos aguardando. O sea, coherederos juntamente con Cristo. ¿De qué? Que estamos heredando en conjunto con Él. Esa gloria que le fue dada. Cristo resucitó. Está a la diestra del Padre. Y nosotros también lo seremos. Él fue el primero de muchos que vendrán. Y eso está en consonancia con el resto del capítulo 8 de Romanos. Como estaremos estudiando en las próximas semanas acerca de las aflicciones del tiempo presente, ¿por qué éstas se pueden ver diferente? A la luz de lo que viene, hermanos. Vean Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Vean cómo lo dice, que en nosotros ha de manifestarse. Coherederos con Cristo, porque seremos juntamente glorificados con Él. Viene el día en que la gloria venidera se va a manifestar también en nosotros. Porque el ardiente anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez más, el punto de lo que esperamos, el día de nuestra manifestación. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que eso está en conexión con la adopción. Vean el versículo 23, qué directo. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si hemos sido adoptados, nosotros estamos esperando este día. Si eres hijo de Dios, esto es lo que estás esperando. El día en que estos cuerpos también sean redimidos. El día en que seamos glorificados. Pero algo debe capturar nuestra atención. Si usted presta atención cuando está leyendo, dice, un momento, ¿qué pasó aquí? Porque nos dice el versículo 15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Porque el Espíritu mismo da testimonio de que somos, o sea, tiempo presente, de que ya somos hijos de Dios. Pero el versículo 23 parece decir que nosotros estamos esperando la adopción. Entonces, ¿somos o no somos adoptados? Somos adoptados y esperamos ser adoptados. ¿Cómo es esto? Bueno, hermanos, esto es parte de la dinámica del ya y todavía no, de la escatología bíblica, es decir, de lo que nosotros entendemos de los últimos tiempos, y que de hecho tiene una conexión muy particular con la adopción como era en los tiempos de Roma. Recuerden que eso también ya lo vimos. ¿Cuánto toma Pablo de la adopción de los tiempos de Roma? Bueno, hay ciertos elementos que él rescata y que inspirado por el Espíritu Santo utiliza para darnos a nosotros una comprensión más hermosa de lo que significa ser hijos de Dios. Entonces, cuando uno se pone a examinar también con más detenimiento cómo funcionaba la adopción en Roma, yo les dije, ¿verdad?, de que esta es hecha ante testigos, pero había también una diferencia en cuántas personas más participaban en el proceso. Es decir,
Si la persona que estaba siendo adoptada ya antes pertenecía a otra familia, se dice que el acto solía ser más privado. Pero si la persona era una persona libre, esta forma de adopción se conoce como adrogatio y solía conllevar magistrados y un público más amplio que fuera testigo del momento de la adopción. Pensémoslo de esta manera. Nosotros ya tenemos las garantías legales. Nosotros ya tenemos el sello de que somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu. Pero aguardamos el día en que todos se darán cuenta. Ya nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero vendrá el día en que la creación se dará cuenta, en que los ángeles que están delante de Dios verán cómo somos glorificados, en que Satanás mismo y todo su séquito también caerán en cuenta con todos los incrédulos de que nosotros, en verdad, éramos y somos y seremos para siempre hijos de Dios. Eso esperamos, la manifestación pública de que somos hijos de Dios. Es como Juan nos dice en su carta. Él no solamente nos dice, considere, maravíllese de cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero vean las palabras que Juan añade. Pueden escuchar o buscar conmigo 1 de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y qué dice? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Qué glorioso día! Vendrá un día de la manifestación, vendrá el día de nuestra transformación. Un día seremos como Cristo y un día le veremos. Y el que tiene esa esperanza, ahora mismo está siendo purificado. Seremos como Cristo. Y hermanos, eso tiene que ser así. O sea, si uno se pone a pensar, es que vean, la tierra va a ser nueva, la creación va a ser renovada. Dios es un Padre perfecto, infinito. Para que personas como nosotros podamos gozar de una herencia infinita, algo tiene que pasar en nosotros. Es que la herencia es mucho para lo que somos ahora. Pero seremos transformados para que podamos disfrutar de la herencia. Esta carne corruptible no puede heredar lo incorruptible. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, nos dice más adelante Pablo en 1 Corintios 15. Pero eso cambiará porque el mismo apóstol nos dice, se siembra en corrupción, pero se cosecha, ¿verdad? O se resucita en incorrupción. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y nada ni nadie se opondrá a ese día de reunión familiar que tendremos, hermanos. Seremos reunidos con nuestro Padre, seremos reunidos con nuestro hermano mayor Jesucristo y seremos reunidos con todos nuestros demás hermanos que han sido antes que nosotros y los que nos sucederán. Estaremos para siempre con nuestro Señor. Cuerpos glorificados, en una tierra renovada, en el reino de Dios. Así sí se puede disfrutar la herencia cuando ya nosotros no seamos lo que todavía queda, este remanente de pecado. Pero eso cambiará. Eso es lo que heredaremos. Benditos los de corazón puro, nos dice el Señor, porque ellos verán a Dios. Le veremos, nos dice Juan, tal como Él es. Veremos a nuestro Señor cara a cara. Y eso será posible porque nosotros mismos también seremos transformados. Gloria al Señor. Pero en nuestra debilidad, ante promesas tan hermosas y tan seguras, y aún teniendo el Espíritu y el Evangelio que nos dice que somos de la familia,
no falta que nosotros mismos o alguien se pregunte, bueno, pero ¿cómo estoy seguro de que voy a recibir la herencia? ¿Cómo estoy seguro de que, por decirlo así, no va a quedar mi nombre por fuera en el testamento? Bueno, ¿quieres saberlo? ¿Cómo sé que seré glorificado? Volvamos a Romanos capítulo 8. Notemos la cláusula que Pablo incluye para asegurar nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Bueno, siendo francos, ¿verdad? Eso no es lo que usualmente viene a la mente de uno. Herencia y gloria y sufrimiento. Pablo, pero ¿no hay otra manera más segura de garantizarnos de que vamos a recibir la herencia que no sea el sufrimiento? Pero no están relacionados. Ahora, ¿cómo están relacionados? Tenemos que leer bien este si es que, ¿verdad? Porque pudiéramos entenderlo como un condicional. Usted va a recibir la herencia solo si sufre. Bueno, no es así como realmente se está diciendo. Este condicional es más bien una forma de asegurar por qué es que se va a dar cierta condición. Ya eso lo vimos en el versículo 9, por ejemplo. ¿Recuerdan que en el versículo 9 leíamos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nosotros lo leemos así, parecería que Pablo estaba poniendo en duda de que el Espíritu Santo moraba en los hermanos en Roma, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es más bien, ustedes no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu, por cuanto tienen el Espíritu del Señor. Entonces, algo similar tenemos que tener en cuenta en esta expresión. No tomar el sí como un condicional, sino como una aseveración. Es decir, podríamos leer el versículo 17 de la siguiente forma. Y por cuanto son hijos, son también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque padecemos juntamente con Él. Así queda más claro. Así queda más claro. Por cuanto son hijos, también herederos, dado que padecemos juntamente con Él. Ahora, esto sí nos sigue confirmando la conexión, la herencia con el sufrimiento. Pero ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Qué es sufrir juntamente con Él? Lo primero que tenemos que aclarar es que padecer juntamente con Cristo no es que nosotros padezcamos como para completar algo en los sufrimientos que el Señor ya tuvo durante su ministerio terrenal. No, la obra de nuestro Señor nada le falta. Él dijo consumado es. Fue perfecta. Él sufrió y padeció lo que padeció, siendo inocente por pecadores como nosotros. Nosotros, por más que suframos en esta vida, nunca vamos a añadir ningún mérito a lo que ya el Señor hizo. Entonces no significa eso. Lo que significa es otro aspecto que ya estudiamos en Romanos, y esto es que nosotros estamos unidos a Cristo. Recuerda, nosotros hemos sido como injertados en el Señor. Entonces cuando padecemos como nuestro Señor padeció también. O sea, el sufrimiento tiene mucho propósito en la vida cristiana. Si usted cree que está padeciendo, nosotros debemos recordar cuánto ya sufrió nuestro Redentor. Y que nada hay de lo que yo padezca que se acerque a lo que Él sufrió en su carne. Pero el sufrimiento es una garantía en la vida del cristiano. Así como Él padeció, nosotros también. A nosotros se nos concede no solamente que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. No os sorprendáis, si el mundo me aborreció a mí primero, también los va a aborrecer a ustedes.
Y así podríamos seguir añadiendo pasajes que nos confirman que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, diciendo esto, que el sufrimiento no es para completar nada en Cristo, sino que es sufrimiento que nos viene como consecuencia de estar unidos a nuestro Señor, uno pudiera preguntarse por el contexto, ¿verdad? Cuando Pablo está escribiendo y lo que fue la vida de la iglesia, en especial en los 3 primeros siglos, si la clase de sufrimiento que debemos tener en cuenta es, ¿debemos padecer nosotros como padecieron nuestros hermanos en los primeros siglos? Hermanos, son cosas duras las que uno lee. Y si usted no ha tenido la oportunidad, yo lo insto a hacerlo. Que por lo menos se lea, aunque sea los primeros capítulos del libro de John Fox, el libro de los mártires. O que tome cualquier tomo que haga un recuento de la historia de la iglesia para caer en cuenta lo que fue padecer por nuestro Señor. Lo que fue padecer por preservar copias de las Escrituras. Lo que fue ser devorado por bestias. Lo que fue enfrentarse al dilema entre escapo o es ya la voluntad del Señor que yo dé mi vida por Él. Tu hermano me comentaba, ¿verdad?, acerca de una situación con mujeres que sabían que muchos soldados lo que tenían eran intenciones perversas con ellas y que igualmente iban a morir. Algunas preferían arrojarse al río antes que padecer en manos de esos hombres. Esas son decisiones. Por padecer como cristiano y por no negar la fe de aquel que murió y se entregó por mí. Pero no tenemos que ir tan atrás. No crean ustedes que el martirio ha terminado. Se puede examinar 500 años atrás. Juan Hus, Hugo de Bres. Se puede ir al siglo anterior, en China, en Rumania. Usted puede ir todavía a nuestros días. Hay hermanos que siguen enfrentando la cárcel, a que torturen a su familia, a castigos en sus propios cuerpos y la muerte por la fe. Pero dicho eso, yo quiero que algo sí quede claro en nosotros. No se trata del grado de sufrimiento, como si solo los que han padecido el martirio pueden morir con la plena certeza de que van a ser herederos. Porque no buscaremos nosotros el martirio pensando que esa es la manera en que podemos llegar a glorificar más a Dios. Lo que yo quiero despertar con nosotros cuando menciono estas cosas es que te preguntes, ¿y qué padecemos nosotros como cristianos hoy por ser cristianos? ¿Qué estoy padeciendo por causa de mi fe en Cristo? Porque cuando sufro por Cristo, por causa de mi fe en Cristo, téngalo por seguro, usted es un heredero de Dios. Yo no quiero ser insensible con otros ejemplos que voy a dar. Más bien quiero que lo tomen como reflexiones a las que yo mismo he llegado cuando veo que yo no respondo apropiadamente a algunas dificultades o asuntos de la vida cotidiana. Pero ¿qué vamos a decir nosotros a estos hermanos que fueron antes que nosotros? Que mi prueba es tener unas noches de insomnio por un bebé que no duerme. Que mis dificultades son problemas con el carro. Que mis problemas son un familiar que se enojó conmigo porque lo invité a la iglesia. Ya tendremos oportunidades de ahondar con las aflicciones del tiempo presente para nosotros. Porque el creyente tiene que poder decir esto. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Pero todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y si eres hijo de Dios, tu Padre te lo está diciendo desde ya. Hijo, vas a sufrir por tu fe. Pero no te preocupes, la herencia es segura. La herencia
es segura. Después de esto seremos glorificados y estaremos en el reino para siempre. Esa debe ser nuestra esperanza, hermanos. Ahí es donde debe estar nuestra mirada, en el galardón que nos aguarda y en la redención misma de nuestros cuerpos y nuestra glorificación. Porque yo quiero que despertemos a la realidad de cuán superior es esta herencia que nos espera, que nos aguarda. Cuando usted lo compara con cualquier posesión terrenal, hermanos, es que no hay punto de comparación. Debe ser evidente para nosotros qué es lo que sí vale la pena. Teniendo en cuenta esto, en las herencias terrenales, para poder disfrutarlas, ¿cuándo es que se puede? No solamente es que tiene mucho que dar, es que nunca se va a agotar. Si hay algo que también pasa con las herencias terrenales, es que siempre son pocos los beneficiados, ¿verdad? Y cuanto más herederos, ¿qué es lo que pasa? Se sabe que son muchos los que van a heredar, y menos me va a tocar. La práctica regulada en Israel, ¿cuál era? El primogénito recibía doble porción. Pero nuestro Padre da a todos el mismo espíritu, da a todos la misma vida eterna, da a todos la misma gloria. Usted puede estar seguro que no hay acepción de personas para con nuestro Señor. Él da abundantemente y nos dará a todos rica y abundantemente. Sí, hay otros pasajes que nos hablan de ciertas recompensas que sí serán proporcionales al servicio que dimos al Señor en la tierra. Pero en cuanto a la herencia es la misma. La herencia es la misma. No importa cuántos reparta, a todos nos tocará. Por lo tanto, hermano y amigo que me escucha esta tarde, si todo lo que esperamos en esta vida es lo que otro me pueda dejar, o lo que mis padres, abuelos o algún pariente o amigo dejen en un testamento, yo le digo, su situación es muy triste. Nuestra situación sería muy triste si eso es lo que más esperamos. Porque nuestro corazón estará puesto en los tesoros de esta tierra donde la polilla y la herrumbre corrompen todo y donde los ladrones minan y hurtan, se lo roban. ¿Para qué tener nuestros corazones en estos tesoros terrenales? No hay nada de aquí que nosotros nos vayamos a llevar y no hay nada aquí que valga la pena para llevar a un reino mucho mejor y más glorioso. Segundo, niños e hijos, escuchen bien a sus padres y padres, que este sea su sentir también. Que nuestros hijos entiendan, no pongan la esperanza en lo que nosotros en algún futuro podamos llegar a dejarles materialmente, porque no hay nada de lo que les podamos dejar que se acerque a lo que Dios le da a sus hijos. No se acerca, nunca lo será. Si ustedes son herederos de Dios juntamente con nosotros, tendrán las riquezas más grandes que se puedan tener. Una y otra vez los tenemos que llevar al evangelio de la salvación solo en Cristo. No esperen mucho de lo que nosotros podamos hacer materialmente, aunque por supuesto la carga pueda estar en nosotros, que no queremos que les falten ciertas cosas. Pero si lo que les vamos a dar materialmente va a ser un obstáculo para que amen al Señor, que el Señor lo quite y pongan su mirada en el galardón que Dios da y en la gloria que se manifestará cuando públicamente se dé testimonio de que somos sus hijos. Más bien, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos que somos herederos de una gloria tan grande? Bueno, puede ser como la de Mefiboset. Mefiboset fue el hijo lisiado de Jonatán. Si yo todavía digo Jonatán. Entonces, hermanos, este hombre sabía que lo que le pasaba a las personas cuando perdían el reino era la muerte. Pero David había hecho un pacto con Jonatán y él estaba buscando un descendiente para tener misericordia de él. Y más adelante pasa algo muy particular. Absalón se rebela. Él dice,
No, no, es que Mefiboset dijo, ahora me va a devolver el reino. Y bueno, y David continúa su camino y él le dice, lo que era de Mefiboset ahora es suyo. Pero cuando David regresa, después de que Absalón es derrotado, se encuentra Mefiboset barbudo, sin bañarse. Mefiboset, ¿pero qué pasó? Yo quería acompañar a mi señor y le pedí a Siba que me preparara un asno y no lo hizo. Y aquí he estado esperando todo este tiempo hasta que mi señor regresara. Ya se me pregunto, bueno, ¿qué pasó en la cabeza de David que dijo, bueno, yo ya le hice una promesa a Siba y ahora tengo el relato de Mefiboset, es la palabra él contra el otro? Pero yo creo que la respuesta de Mefiboset nos deja entender qué fue lo que realmente pasó y quién estaba mintiendo en la historia. Bueno, Mefiboset, hagamos esto, repártanse las tierras. ¿Qué dice Mefiboset? Que se las deje todas, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Yo ya tengo lo que quiero, tengo vida junto a la mesa del rey. Como me decía otro hermano el domingo anterior también al terminar el sermón, hemos de ser como ese hijo pródigo que reconoce que más bien había perdido el derecho de llamarse su hijo. Recuerdan que esas eran palabras de él cuando estaba ahí buscando llenar su estómago con las algarrobas de los cerdos. Pero cuántos siervos en casa de mi padre están mejor. Ya sé lo que haré. Iré a casa de mi padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No ha llegado él a la casa cuando el padre sale por él. ¿Y qué hace? Lo abraza, lo besa, le cambia los vestidos, le pone un anillo y hace fiesta. Todo lo mío es tuyo. No merecemos, hermanos, nada de esto. Y Dios nos hace herederos, nos hace sus hijos, nos hace partícipes de su gloria. Es demasiado. Es demasiado. Esta es la gracia de la adopción y estas son sus bendiciones. Nos da su espíritu y nos hace herederos. Bendito sea Dios nuestro Padre. Oremos. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias por tomar a pecadores que nada merecían, para darnos riquezas que tampoco merecemos, pero que podremos disfrutar porque un día tú nos glorificarás. Un día seremos como Cristo y tendremos cuerpos glorificados para así poder disfrutar precisamente una herencia inagotable por los siglos de los siglos. Perdona nuestra debilidad de vivir a veces tanto tiempo pensando en el ahora y no fortaleciendo nuestra esperanza en el futuro glorioso. Que esta iglesia pueda seguir mostrando que ha conocido el amor fraternal y filial, de que se goza, de que pueden decir de que son hijos de Dios, y de que eso nos impulsa a vivir para ti. Y que nos impulsa a acercarnos constantemente con confianza a ti, porque precisamente somos tus hijos. Que veamos fruto
para tu gloria. Lo pedimos en Cristo y en el Espíritu. Amén.